interesaba. Ahí está, pues ya. Bueno, nos poníamos, como estaba diciendo, nos poníamos en los zapatos del investigador y nos interesaba realizar un experimento sobre un fenómeno, sobre una variable de ese fenómeno, que habíamos dicho que era una característica en particular, y también habíamos dicho que esas variables, supongo que lo vieron conmigo en la última clase, podían clasificarse según qué tipo de variables eran o en qué tipo de escala se las puede ordenar, por así decir, en variables cualitativas y variables cuantitativas. Y que dentro de las variables cuantitativas teníamos las variables cuantitativas discretas y continuas, y dentro de las variables cualitativas teníamos las cualitativas nominales y las ordinales. A ver. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros realizábamos un experimento, ¿no? Definíamos la variable de estudio, por ejemplo, X mayúscula, que era, vamos a poner, edad de los alumnos, bueno, edad de los alumnos del curso de estadística. Y bueno, realizábamos el experimento, en este caso es preguntarle a cada uno de los alumnos cuál es su edad, y organizábamos o teníamos como datos crudos que, por ejemplo, el alumno número 1 respondió que tenía 20 años, el alumno número 2 respondió que tenía 23, el alumno número 3, al que le preguntamos, respondió que tenía 18, y así sucesivamente, hasta, supónganse, el alumno 154, porque es un curso muy numeroso, que respondió que tenía 21 años. ¿Cuál es el problema? Después de realizar el experimento, que lo podemos llamar tanto valor como dato en este caso, porque vimos que un dato es un valor contextualizado en el experimento. Entonces, como ustedes lo prefieran, valor o dato, va a estar bien acá. Si acá yo les pusiera cocodrilo, no salía un dato, por ejemplo, porque no está contextualizado en el experimento. Pero bueno, saliendo de ahí, nos fueron dando esos valores. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos así los datos, donde tenemos asociado cada dato a la unidad experimental que nos devolvió ese dato, por así decir, por ejemplo, en este caso, podemos identificar que el alumno número 1 nos respondió que tenía 20 años. Y así sucesivamente. Nosotros podemos decir que acá tenemos los datos crudos o también llamados raw data. O sea que tenemos los datos desagrupados. ¿Y cuál es el problema de tener los datos desagrupados? Que en los casos en los que tenemos un tamaño de muestra muy grande, se vuelve complicado poder obtener conclusiones de tantos datos que están desorganizados, porque acá ni siquiera los tengo ordenados de menor a mayor, no, nada. O sea, están desagrupados, así como le fui preguntando a cada uno de los alumnos, y serían 150 filas que yo tendría acá, o sea, 150 respuestas distintas que tendría. Y la verdad que no es cómodo trabajar con los datos así cuando son muchos para poder obtener conclusiones y tomar decisiones. Que en definitiva, si volvemos a la clase número 1, la estadística está para eso, o sea, para brindarnos información para la toma de decisiones. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer a partir de esta clase, no siempre, porque vamos a ver que hay veces que no conviene hacer distribuciones de frecuencia, es agrupar estos datos. O sea, nosotros a partir de ahora, estos datos los vamos a agrupar. Que es el título del capítulo de hoy, distribuciones de frecuencia. Entonces,
¿Qué hace una distribución de frecuencia? Resume o agrupa los datos que justamente están desagrupados, o sea, los raw data, en clases. Por ejemplo, acá estábamos hablando de las edades de los alumnos de los cursos de estadística, ¿no? Si yo quiero realizar una distribución de frecuencia sobre este experimento que estoy realizando, voy a agrupar por edades, o sea, voy a tener la clase, entonces, voy a agrupar en clases. ¿Cuáles van a ser las clases? Cada una de las edades en este caso. Por ejemplo, voy a tener la clase 18, 19, 20, 21, 22 y así hasta las que yo haya definido en mi espacio de variabilidad o espacio muestra. Entonces, voy a tener cada una de las clases, que son las edades, y del otro lado de la columna voy a indicar cuántas veces se repite esa, o sea, cuántas repeticiones hay dentro de esa clase, mejor dicho. Cuántas veces se repite ese dato. Por ejemplo, encontré que había un solo alumno con 18 años, había, qué sé yo, 5 con 19, con 20 había 15 alumnos, con 21 había 23 alumnos, y así sucesivamente. Y la suma de todas estas repeticiones, digamos, que tenemos acá, ¿qué nos tiene que dar igual? O sea, ¿igual a qué? Al total de la El total de alumnos. Claro, eso está bueno para corroborar, o sea, nos tiene que dar igual a n, si la sumamos. En este caso, cuando nosotros estamos indicando cuántas veces se repite cada uno de los datos dentro de cada clase, lo que estamos haciendo es definiendo una frecuencia simple, que, si no me equivoco mal, la mezclamos con la F y el subíndice I. La suma de las FI entonces tiene que ser igual a mi espacio de variabilidad, no. Porque el espacio de variabilidad son cuántas respuestas distintas vos tenés en tu experimento, ¿no? Por ejemplo, entonces igual a qué tiene que ser. Ya te digo. Vamos de a poco. Así lo razonamos y no lo estudiamos de memoria. Si yo defino, a ver, vamos a hacer una encuesta, que es más corto. Yo le hago una encuesta cuando termine esta clase, supongámosle, ¿no? Yo quiero saber, o mi variable de estudio es satisfacción con respecto a la clase de los alumnos de estadística. Curso Diego Parras, bla, 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 bien definida la variable de estudio, como habíamos dicho. Bueno, yo voy a hacer una encuesta sobre todo este curso. Acá dijimos que éramos 77, bueno, sin contarme a mí, ahora se bajó uno, seríamos 75 en total. Que ese sería nuestro tamaño, vamos a ponerle poblacional, porque se lo voy a hacer. Y voy a definir que mi espacio de variabilidad va a ser, o sea, me van a poder responder que fue mala, regular o buena. Entonces, realizo el experimento, les mando un form a ustedes y me responden los 75 y yo después recopilo esos datos. Entonces, voy a tener que un alumno, el primero me respondió que fue mala. Otro alumno me respondió que fue mala de vuelta.
Otro alumno me respondió que fue regular. Y el alumno número 75 me respondió que fue buena. Entonces, acá mi cardinal del espacio muestral, ¿cuánto es? 3. Ah, bueno, ya lo repetí yo. 3. Muy bien. Sí, N es tamaño poblacional. 25 es la cantidad de alumnos sobre los que realizo la muestra. Entonces, bueno, dijimos, cardinal del espacio muestral es 3. ¿Cuántas clases distintas, cuando yo agrupe todos estos datos, que esto es mi raw data, cuando yo agrupe todos estos datos, ¿cuántas clases distintas voy a poder tener? 3. Perfecto. ¿Por qué? Porque son las 3 posibles respuestas que iba a obtener con este experimento. Entonces, poner acá x sub i, porque no me gusta, si yo digo acá, ¿no? Habíamos dicho que las 3 posibles respuestas son mala, regular, buena. Y acá la frecuencia absoluta simple, o sea, me dice cuántas veces se repitió la respuesta mala, cuántas veces la respuesta regular y cuántas veces la respuesta buena. No les pongo clase acá por una cuestión mía, que no me gusta porque queda como que se repite la clase. Y en realidad la clase no es lo que se está repitiendo, sino que lo que se repiten son los datos. Entonces, por eso lo cambié a como se nos había puesto antes. No sé si se entendió. Pero ustedes igual pónganlo como prefieran, no le vamos a luchar con eso. Pero bueno, acá voy a tener esta es una clase mala, esto es otra clase regular, y esta es otra clase buena. Dentro de la clase mala tenemos, supónganse, 20 repeticiones, sobre regular tenemos 30 y sobre buena tenemos 25. Entonces, lo que yo decía hoy, para contestar la pregunta del chat, vos vas a poder chequear que el cardinal del espacio muestral va a coincidir con cuántas clases distintas tenés, porque son las respuestas distintas que vas a poder obtener, sobre las cuales vos vas a agrupar los datos. Pero lo que nos tiene que dar acá como para chequear es n, si sumamos esto. ¿Por qué? Porque 20 personas me respondieron que la clase fue mala, 30 me respondieron que la clase fue regular y 25 me respondieron que la clase fue buena. Y en total, 75 es la cantidad de alumnos a los que yo le realicé la encuesta. Por eso nos tiene que dar 75. Primera cuestión. Como yo les decía, cuando tenemos muchos datos es conveniente realizar una distribución de frecuencia porque si tenemos los datos desagrupados es muy incómodo poder trabajar con ellos. Por eso, nosotros vamos a poner una convención en el grupo, no significa, en el grupo, no en el curso, no significa que se mantenga así en la vida real, pero es como para nosotros, que vamos a empezar a realizar distribuciones de frecuencia cuando el tamaño de la muestra o el tamaño de la población sea mayor a 20. ¿Por qué? Si el tamaño de la población o de la muestra es muy chiquito, ponele que estamos trabajando con 10 personas nomás a las que le hacemos la encuesta, no conviene realizar distribuciones de frecuencia porque termino teniendo una desventaja, que es que cuando yo realizo una distribución de frecuencia, y eso se puede ver muy clarito acá en los grafiquitos no, en las tablitas que hicimos, es que al hacer la distribución de frecuencia yo tengo las clases y cuántas respuestas tengo dentro de cada clase, pero yo pierdo como información quién fue el que me respondió que la clase fue mala y el que me respondió que la clase fue buena o regular. O sea,
dejo de tener como información la respuesta asociada a la unidad experimental. Creo que Diego el otro día dijo 25, ¿puede ser? Sí, bueno, listo, déjenlo 25. En otro curso usamos como convención 20. Esto no se lo vamos a preguntar en un parcial, chicos, quédense tranquilos. Es más, si miran en el apunte, probablemente esté como puesto como 20, que es cuando yo la cursé, que él me dijo así, pero es un acuerdo entre nosotros. Que decimos, bueno, listo, en este curso dejamos mayor a 25. Tengo más de 25 de tamaño muestral o de tamaño poblacional. Bueno, realizo una distribución de frecuencia cuando tengo los datos, porque si no, no voy a poder trabajar bien con ellos. 3 cuestiones a tener en cuenta a la hora de realizar una distribución de frecuencias. Primero que nada, lo que dijimos recién, o sea, el tamaño muestral. ¿Por qué? Porque si es chiquito no nos conviene realizar la distribución de frecuencia desde el vamos y listo. Pero después hay 2 cuestiones más a tener en cuenta que nos va a definir qué tipo de distribución de frecuencia vamos a realizar. La primera de ellas es qué tipo de variable estamos trabajando. Y la tercera de ellas es el cardinal del espacio muestral. Se los voy a poner directamente con los símbolos, así más rápido. Que el cardinal del espacio muestral, habíamos dicho que era cuántas respuestas distintas tenemos en nuestro experimento. Que en definitiva lo que nos va a decir es cuántas clases vamos a tener en el experimento. Entonces, dependiendo de estos 3 factores, vamos, en primer lugar, a realizar o no una distribución de frecuencia y en segundo lugar, qué tipo de distribución de frecuencia vamos a realizar. Y hay 2 tipos de distribuciones de frecuencia. La primera es una distribución de frecuencia puntual. Una distribución de frecuencia puntual, bueno, cuando trabajamos con variables cualitativas nominales, cuando trabajamos con variables cualitativas ordinales o cuando trabajamos con variables cuantitativas discretas. ¿Qué es una distribución de frecuencia puntual? Es lo que nosotros vimos recién en el ejemplo, que podemos definir a cada clase, bueno, que podemos definir a cada clase, en este caso porque son variables cualitativas ¿de qué tipo? Nominal. Nominal. Porque no le puedo establecer un orden. O sea, si vos decís, bueno, que sea la clase regular es un poco mejor que sea buena, que sea mala, perdón, no hay un orden ahí. No es que yo digo, no sé, por ejemplo, pone 1 si la clase fue muy mala y 10 si la clase fue excelente. Ahí sí serían variables cualitativas ordinales, porque voy a poder establecer un orden y porque estoy utilizando los números como simbología para poder ordenar justamente, pero no son números en sí, sino que son etiquetas. Pero bueno, más allá de eso, estas son variables cualitativas nominales, porque lo único que hacen es etiquetar. En este caso nosotros realizamos una distribución de frecuencia puntual. La palabra lo dice un poco. Estamos clasificando, o sea, podemos definir a cada una de las clases puntualmente. No es que tenemos intervalos constituidos acá. Es lo mismo que para el ejemplo, como para verlo con números. El ejemplo que habíamos dado con las edades. Bueno, yo podía decir que había un alumno de 18 años, 5 alumnos de 19, 15 alumnos de 20, 23 alumnos de 21.
Esta es otra de los tipos de variables con las que podemos realizar una distribución de frecuencia puntual. ¿Por qué? Porque puedo decir que alumnos de 18 años hay 1, de 19 años hay 5, de 20 años hay 15. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder realizar una distribución de frecuencia puntual es que estas variables sean de tipo 1, o sea, cualquiera de estas variables, cualitativa nominal, cualitativa ordinal o cuantitativa discreta, tienen que ser de tipo 1. ¿Qué significa que sean de tipo 1? Que el cardinal del espacio muestral sea menor a 15. Esto también es por convención, no me acuerdo si el apunte está menor o igual o menor. Lo importante es que sea un cardinal del espacio muestral chico. ¿Y por qué es esto? Porque suponete que yo realizo un experimento, el mismo, el de la edad, pero lo realizo sobre toda la población de los argentinos. O sea, el ruido que hizo eso. Yo a todos los argentinos les pregunto cuál es su edad. Bueno, a ver, esperen un segundo. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Primero que voy a tener 40 millones de respuestas distintas. Pero además, ¿cuál va a ser el cardinal de mi espacio de muestral o el cardinal de mi espacio de variabilidad? ¿De cuánto va a ser? Pongámosle 100, pongámosle. Debe haber de 0, ponerle a 100. Claro. Entonces, en mi cardinal del espacio de variabilidad voy a tener, supongámosle, 100 respuestas distintas. O sea, 100 va a ser el cardinal del espacio de variabilidad. ¿Qué va a pasar? Cuando yo vaya a realizar estas columnitas, por más que tenga clases, voy a tener 100 clases distintas. Entonces, va a seguir siendo difícil poder extraer información de esta tablita así, con 100 clases distintas, como para poder tomar decisiones. Sigue siendo incómodo. O sea, acá nosotros tendríamos 100 filitas distintas. Desde 0 a 100. Por eso, en esos casos en los que el cardinal del espacio de variabilidad es grande, en nuestro curso mayor a 15, tenemos que realizar otro tipo de distribución de frecuencia, que es por intervalos de clase. ¿Cuándo voy a poder realizar una distribución de frecuencia por intervalos de clase? Cuando tengo variables cuantitativas discretas de tipo 2, o sea que el cardinal del espacio de variabilidad es mayor a 15, o cuando tengo variables cuantitativas continuas. En esos solos casos voy a poder utilizar una distribución de frecuencia por intervalo de clase. Y ahora, ¿alguien me dice qué pasa si tengo... Vamos a otra diapositiva. Si tengo una variable cualitativa nominal o una variable cualitativa ordinal, cualquiera de las dos, con un cardinal del espacio de variabilidad mayor a 15. ¿Qué hago? Si no puedo realizar una distribución de frecuencia puntual. ¿Qué se les ocurre? En el caso de la ordinal, trato de ordenarlos para que sea un poco más sencillo de entenderlos, ¿o no? Sí, bueno, podría ser, pero estás trabajando con
1854 datos. ¿Y no los puedes agrupar? No, los agrupás de la forma más sencilla. Ok, me gusta eso de agruparlos, los quiero agrupar. Ok, quiero hacer una distribución de frecuencia. Supónganse que mi cardinal del espacio muestral es igual a 20 y estoy analizando colores de pelo. O sea, tengo una variable cualitativa nominal. Vamos a ver esto. Quiero agrupar la variable cualitativa nominal que tiene un cardinal del espacio muestral igual a 20. Que yo tengo, por ejemplo, dentro de mi cardinal tengo marrón claro. Uy, la recompliqué con este color. Rubio oscuro. Pongo todos los marrones en uno y todos los rubios en otro. Rubio. Me gustó eso. Bueno, voy Separamos a. por rubios, colores Rubio oscuros, claro. Claro. Ahí colorados, va. colores fantasía. Vamos como Claro. analizando un poco. Ahí está. Rosa. Me gustó eso de meter los colores fantasía porque no sé cómo iba a llegar a 20 colores. Rosa, azul. Colorado. Verde. Colorado cobrizo. Y el otro, ¿cómo se llama el otro colorado? Que no es cobrizo. ¿Azabache? Colorado intenso. Colorado intenso. Colorado zanahoria. No sé, tipo el color viejo de Canosa, ese estilo. Claro. Me suena azabache, pero no. Ahí, caoba. Eso. Colorado intenso. Bueno, y así, bla, 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 tenemos 20 colores distintos. Bueno, me gustó mucho eso que dijeron. ¿Qué podemos hacer? Reconfigurar el experimento. Se denomina eso que me dijeron por ahí de, bueno, agrupo a todos los rubios en uno solo, no me jodas con el rubio extra claro, rubio oscuro, son todos rubios. Y agrupo a los rosa, azul, violeta en fantasía y a los colorados en uno solo y así. Entonces, lo que vamos a hacer es reconfigurar el experimento. Otra vez, la compu. Ahí está. Reconfiguramos el experimento. Reconfigurar el experimento no significa que estemos realizando una distribución de frecuencia. Lo que estamos haciendo es como achicar, por así decir, nuestro espacio de variabilidad. Entonces, ahora nuestro espacio de variabilidad va a tener rubio, castaño, negro o fantasía. O colorado, me estaba olvidando. Listo. Entonces, ¿qué hicimos? Bajamos nuestro cardinal del espacio de variabilidad a 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos de que sea 20 a 5. Entonces, nosotros después, una vez que reconfiguramos el experimento, sí vamos a poder realizar una distribución de frecuencia puntual, porque ¿qué vamos a estar teniendo? Una vez que reconfiguramos el experimento, vamos a estar teniendo una variable cualitativa nominal de tipo 1, porque el cardinal del espacio de variabilidad es menor a 15. Entonces, vamos a tener rubio, castaño, bueno, y así sucesivamente. Y las repeticiones de cada uno de los colores, supónganse que tenemos 1000 personas rubias, no, 1000 personas rubias es un montón, son 1084. Vamos a tener, qué sé yo, no importa. 600 personas rubias, 700 personas castañas y bueno, después lo que queda el resto de los colores. Entonces ahí sí se nos hace mucho más legible y mucho más sencillo para poder trabajar y obtener conclusiones a partir de estos datos.
Lo mismo cuando tenemos variables cualitativas ordinales. Se hace exactamente lo mismo. Siempre que sean cualitativas y el cardinal del espacio de variabilidad sea mayor a 15, configuramos el experimento. Así podemos realizar una distribución de frecuencia puntual. Si no, no la podríamos hacer. Vamos a suponer que lo reconfiguramos ex post. Lo que dice Aldana, ¿llegaste a hablar de la reconfiguración del experimento, Aldu? Sí, lo hicimos acá, mirá. Bien. A ver, básicamente, más allá de la discusión tipo 1, tipo 2, ¿no? Que sí, eso atañe a lo que son las variables cuantitativas discretas, lo ideal es que esa misma división que separa tipo 1, tipo 2, que separa distribución de frecuencias puntuales, distribución de frecuencias por intervalo de clase para variables cuantitativas discretas, para variables cualitativas, ese mismo límite en la cantidad de elementos que tenga el valor, ¿no?, del cardinal del espacio de variabilidad, es lo que hace que vos puedas hacer una distribución de frecuencia puntual para variables cualitativas, o que no puedas hacer una distribución de frecuencia porque estaría mal, como dice Aldo, te quedaría un chorizo. Es decir, si yo tengo un cardinal de espacio de variabilidad hasta 15, listo, para variable cualitativa. Armá, en el caso de que tengas un n muy grande, armá una distribución de frecuencias puntuales, ¿sí? Como no tiene sentido armar una distribución de frecuencias por intervalo de clase para variable cualitativa, entonces rediseñar el experimento. No te sirve tener un cardinal mayor a 15 para variables cualitativas. Pero para variables cuantitativas discretas, sí podés hacer algo si vos tenés el cardinal del espacio de variabilidad mayor a 15. ¿Y qué es ese algo que vas a hacer? No te conviene hacer una distribución de frecuencias puntuales, porque te va a quedar el choclo feo. Hace una distribución de frecuencias por intervalos de clases. Pasa palabra. Lo único que nos queda, a ver si no recuerdo mal, después voy a chequear con el apunte, que no nos falta nada, es que vamos, así como recién les mostré que hicimos una distribución de frecuencia simple, porque lo que hicimos fue, nosotros teníamos cada una de las... Dijimos que lo que hicimos recién fue una distribución de frecuencia simple. ¿Por qué? Lo único que hacíamos era decir dentro de cada clase, vamos a seguir con el ejemplo de hoy, malo, regular, bueno, cuántas observaciones teníamos dentro de cada clase. No me acuerdo cuántas habíamos puesto. ¿Me chiflan cuántos eran? 20, 30 y 25. Listo. Bueno, esto es una distribución de frecuencias simple. Vamos a ponerle simple nomás para distinguirlas. Después vamos a tener una distribución de frecuencia relativa o porcentual, relativa simple. Es más, esta también la pueden leer como absoluta simple. Y esta como relativa simple, que lo único que hacemos es dividir la cantidad de observaciones que tuvimos en cada clase sobre n, que es la cantidad total de observaciones que tuvimos. Entonces, en este caso sería 20 sobre 75, 30 sobre 75 y 25 sobre 75. Es lo único de diferente que tiene la distribución relativa simple. Que lo que podemos hacer también es ponerla en términos porcentuales, multiplicándola por 100%, y entonces, ¿cuánto es 20 sobre 75? Es 0,26. 0,26. Uy. Me apareció el cartelito ese. Dame un segundo. Ah, yo te quería preguntar a vos, Diego. Dale. Ay, no me deja escribir ahí. Bueno, pongan 0,26 porque me aparece el cartelito de Zoom. A ver si lo saco y lo vuelvo a poner mientras tanto.
Te quería preguntar a vos, Diego, es cuestión nomás como de formalidad. Acá me agarró como dudas si dejar el X chiquita sub I o poner directamente el de clases, porque no me gusta poner el de clase acá, la K de clase, y poner que la frecuencia absoluta simple es 20, porque parece que se está repitiendo 20 veces la clase y no. O sea, se está repitiendo 20 veces esa respuesta. Entonces, ¿qué te parece mejor a vos? Como de... Así Bueno, para formar. déjale el XY. Listo, Me eso pasó. era nomás. Para ponernos de acuerdo y no... Ya está. Bueno. Habíamos dicho que era 0,26. La distribución de frecuencia porcentual, por así decirlo, lo único que haces es, en vez de expresarlo como 0,26, lo expresás como, bueno, sigo teniendo el mismo problema, 26%. Es simplemente esa boludez, no hay mucha más vuelta que darle. Lo mismo con estas otras dos clases. No sé si alguno hizo la cuentita de cuánto es. 0,40, 0,4. 0,4 y 0,34. Listo, pollo. Esa es la distribución de frecuencia relativa simple. Perfecto. Y nos queda solamente una distribución de frecuencia, que es la acumulada, que la quiero mostrar en el apunte porque ahí tengo una tablita ya hecha y es un poco más prolijo. Perdón. ¿Por qué no les explicás el símbolo porcentaje, lo que significa en realidad? Ok. Y empecemos Sí. con el antes, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo se imprimían los libros antes? Con imprenta. Con imprenta. ¿Y saben cómo funcionan las imprentas antiguas? Y es parecido dentro de toda una máquina de escribir donde tenés una serie de caracteres predeterminados. Exacto. Sí, y las imprentas más antiguas, vos tenías lo que era el tipógrafo, vos tenías como una planchuela de metal en donde le ibas poniendo, ¿no?, los caracteres para formar las palabras, un carácter para los espacios, era una plancha. Por eso en computación a las letras se le dicen caracteres, porque se llaman justamente carácter. Entonces le ponías los caracteres y el hecho de utilizar caracteres que ocupasen más de una línea hacía complejo el trabajo de la edición de esa página, ¿no? Después vos le ponías tinta a esa página, tenía los caracteres y listo, le ponías el papel y ahí tenías la hoja impresa. Entonces, en los libros matemáticos se trató de simplificar cierta notación, cierta simbología que era muy utilizada. Y una de esas notaciones o esos símbolos muy utilizados era el 1 sobre 100. ¿Sí? De hecho, el símbolo de porcentaje es exactamente igual a 1 sobre 100. Cuando vos estás escribiendo el símbolo de porcentaje, estás escribiendo 1 sobre 100. Entonces, decir que 0,46 es igual al 46%, es decir, que 0,46 es igual a 46 por 1 sobre 100. De hecho, ese 26% que tenés ahí, en realidad es exactamente igual, o sea, exactamente igual es las tres rayitas, ¿no? En horizontal, porque es lo mismo que tener escrito 26 por 1 sobre 100. ¿Sí? O sea, 0,46 es igual a 40. Igual, no, eso es igual. Ah, ok. Eso es igual. ¿Y por qué para el otro dijiste? Me paré un segundo. Pone, es igual a 46 por 1 sobre 100, y 46 por 1 sobre 100 es idéntico, porque es lo mismo, a 1 sobre 100. Y ahí sí ponen las tres rayitas. Entre 46 y 1. Bueno, sí, está bien. Ah. 46. No borres. Ahí. 46%, ¿sí? Ah, ahí está, por eso.
Es eso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vos le habías preguntado a Aldu es lo mismo, ¿sí? Es poner lo mismo. Ok, genial, gracias. No, por favor. Ahí yo me fijé mientras tanto. Bueno, acá estamos diciendo lo mismo, ¿no? En estas dos columnas, nada más que en una la expresé en fracción y otra en decimales. Pero acá, si nosotros quisiéramos expresar como una frecuencia porcentual, lo podemos poner como FR sub I por 100%. Si lo quieren hacer como, digamos, una tercera columna distinta. Pero en definitiva es lo mismo y su significado es el mismo. Nos queda un solo tipo de distribución de frecuencia, y terminamos, que es la distribución de frecuencia acumulada. ¿Qué pasa? No puedo utilizar este ejemplo que tenemos acá para la distribución frecuencia acumulada porque no tiene sentido utilizar este tipo de frecuencia en distribuciones en variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la distribución de frecuencia acumulada? Me dice hasta determinado valor cuántas observaciones se acumularon, o sea, cuántas observaciones hubo. Y no tendría sentido que acá diga hasta regular se acumularon 50 observaciones, porque no tiene sentido, no se está acumulando nada. Por eso las distribuciones de frecuencia absolutas se utilizan solamente para los datos que son cuantitativos, o sea, para los datos numéricos. Veamos este ejemplo acá con la tablita que tengo en el apunte. Lo único que hace es ir acumulando la distribución de frecuencia simple. Miren. Acá nos está diciendo que para la clase 1 se observaron una respuesta. Y que para la clase 2, supónganse que estos son, no sé, cantidad de perros que tenés, ponele. Hay 2 personas que tienen 2 perros, supónganse, ¿no? Para la clase número 3 hay 3 personas que tienen 3 perros. Para la clase número 4 hay 9 personas que tienen 4 perros. Hasta ahí vamos bien. Hicimos una distribución de frecuencia simple en donde agrupamos en clases. La distribución de frecuencia acumulada lo único que me hace es decirme, bueno, hasta 2 perros, o sea, 3 personas tienen hasta 2 perros. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene un perro y hay 2 personas que tienen 2. Hasta 6 personas tienen 3 perros. ¿Por qué? Hay 3 personas que tienen 3 perros, hay 2 personas que tienen 2 perros y hay una persona que tiene un perro. ¿Va bien hasta ahí? O sea, lo que estoy haciendo es ir acumulando la distribución de frecuencia simple. La voy sumando. Entonces, hasta 4, digamos, hasta la respuesta número 4, hay 15 observaciones, que es la distribución de frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque se observó una respuesta para el valor 1, 2 respuestas para el valor 2 y 3 respuestas para el valor 3 y 9 respuestas para el valor 4. Entonces voy sumando 1 más 2 más 3 más 9 y eso me da 15. Y esa es la distribución de frecuencia acumulada. Es simplemente lo que hace. Lo importante de eso es tener en cuenta que solamente la distribución de frecuencia acumulada solamente se puede aplicar en variables cuantitativas, o sea, variables numéricas. Todos estos ejemplos que Perdón, vimos... en ese caso, si llegamos a la última fila, deberíamos tener toda la cantidad de n, ¿no? Claro.
porque es todas las observaciones que tenés, que van a ser igual a toda a la cantidad de veces que realizaste el experimento o la cantidad de personas que tenías. Ahí, Claro. mira, fíjate que en este caso, en el ejemplo, n era 50, mira. Sí, sí. Así que sí, muy bien. Es una buena manera de corroborar que se hizo todo bien. En definitiva, era lo que hacíamos hoy cuando les dije, bueno, fíjense que si ustedes suman toda la distribución de frecuencia simple, les tiene que dar n. Yo les había dicho eso hoy. Bueno, lo que estaban haciendo era acumular desde la primera clase hasta la última. O sea, una distribución de frecuencia acumulada estaban haciendo, sin saberlo. En todos los ejemplos que vimos hoy fueron distribuciones de frecuencia puntuales. Un ejemplo de distribución de frecuencia por intervalos de clase sería, por ejemplo, yo realizo una encuesta sobre toda la población argentina, mi cardinal del espacio de variabilidad. Si les preguntamos la edad que tenían, habíamos dicho que era 100, lo habíamos supuesto, entonces es muy grande, no podemos hacer una distribución de frecuencia puntual, no podemos reconfigurar el experimento porque estamos hablando de variables cuantitativas. Entonces, lo que hacemos es realizar una distribución de frecuencias por intervalo de clase. Entonces, la única diferencia que vamos a tener es que en este caso, si no me equivoco, vamos a dejar la x igual acá. En vez de tener números puntuales, vamos a tener intervalos. Por ejemplo, de 0 a 10, vamos a tener, no sé, 1.000.000 de personas. De 10 a 20, vamos a tener 2.400.000 personas. Qué sé yo, ni idea, la verdad. Y así sucesivamente hasta que hagamos de 90 a 100. El último intervalo. Entonces estamos diciendo, bueno, entre 0 y 10 años tenemos 1.000.000 de personas. Entre 10 y 20 años tenemos 2.400.000 personas. Y así sucesivamente hasta que recopilamos todas las respuestas posibles que vamos a tener. Nosotros no vamos a saber acá dentro del intervalo, este 1.000.000 de personas, cuántos años tiene. Por eso no es puntual esta distribución de frecuencia. Yo sé que entre 0 y 10 años hay 1.000.000 de personas. ¿Cuántas hay de cada edad? De 1 año, de 2, de 3, de 4, no lo voy a saber. No tengo esa información. Así. Tendría que ver los raw data para poder saber eso. Sí. Pasa que si vos agrupás como niño, adolescente, adulto y anciano, ahí tendrías otro tipo de variables. Tendrías variables cualitativas, que podrías hacer una encuesta distinta y obtener como respuestas las variables cualitativas, así como sos niño, sos adolescente, sos adulto o sos anciano. Pero acá estamos trabajando con variables cuantitativas. Y siempre que vos estés trabajando con variables cuantitativas, te sigue conviniendo trabajar en esa línea y no pasarte a variables cualitativas, porque con las variables cuantitativas vos podés obtener más información, o sea, te permite poder realizar más operaciones que las variables cualitativas. Son muy limitadas. Entonces, siempre que vos tengas variables cuantitativas, vas a tratar de quedarte en esa línea. Y no te vas a pasar para las cualitativas. Depende para lo que necesitas en realidad los datos, pero si podés, te quedás con las cuantitativas. Por ejemplo, en lugar de lo de la clase que habías puesto, en vez de mala, buena o regular, quizás ir puntuando del 1 al 10, cambiar las variables. Pero ahí, ojo, no sería una variable cuantitativa, sino que sería una variable cualitativa disfrazada de una variable cuantitativa. Porque vos ahí no estarías teniendo números, sino que estarías teniendo, o sea, estás teniendo los números como una simbología que representa qué tanto te gustó o no la clase. No tiene un valor numérico, es un símbolo. Yo te podría poner carita súper enojada, a ver,
te podría poner carita súper enojada, así. Carita un poco triste y así, y no sé, y así. Y sería lo mismo que 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Porque estás etiquetando, no estás utilizándolo como un número a esto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, se entiende. Es muy importante eso, cuando los números son números posta y cuando los estás usando como etiqueta. Porque eso te cambia todo. Por ejemplo, si usamos las caras de un dado, si vos no estás jugando la generala, donde el puntito representa un 1, los dos puntitos representan un 2, los tres puntitos representan un 3, y tienen un significado ahí los números, porque están contextualizados en el juego de la generala. Si vos no lo contextualizás, el 1 es una etiqueta, no es un número. Bueno. Eso sería